Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Catalina Rojas Caporali, licenciada en Psicología, actualmente estudiante de la maestría en Psicología Transpersonal de esta casa de estudios. Y el día de hoy me complace estar con ustedes para hablar de un tema muy relevante y muy importante acerca de los alcances y limitaciones de las clasificaciones, que son el DSM en su quinta versión y el CIE 10. Y pues empecemos. Muy bien. Antes de hablar de las especificaciones, diferencias, estructura, etcétera, de estos dos sistemas de clasificación, es importante mencionar a qué hacen referencia las siglas DSM y CIE, las cuales son muy conocidas por el personal de la salud, médicos, psicólogos y psiquiatras. Cuando hablamos del DSM-5, hacemos referencia a la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el cual es uno de los manuales y sistemas de clasificación de los trastornos y alteraciones psíquicas más conocidas y relevantes. Esta edición se publicó en el año 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. En este sistema de clasificación, pues encontramos que es uno de los más relevantes, ya que ofrece un marco desde el que poder determinar si los pacientes manifiestan síntomas y criterios propios de un trastorno concreto, de tal manera que se le facilita pues el diagnóstico y tratamiento tanto para el profesional que lo atiende como para futuras interpretaciones por parte de otros profesionales. Y por otro lado, cuando hablamos del CIE 10, hacemos referencia a la 10ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En esta se analiza únicamente los trastornos mentales, sino también el conjunto de todas las enfermedades, trastornos y alteraciones que existen. En este sistema de clasificación, únicamente se ocupa un capítulo para hablar de lo que son los trastornos y alteraciones mentales que existen, y es el capítulo quinto, o conocido como la letra F. Esta versión fue publicada en 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ya existe una nueva versión, una nueva edición, que es el CIE 11, publicada en el 2018. Ciertamente, aunque hay una nueva versión de este sistema de clasificación, pues aún se sigue utilizando más la versión anterior, la versión 10, e incluso el CIE 9, ya que estas versiones se encuentran más extendidas. En su estructura general, el DSM-5 se organiza en 3 secciones. La primera sección está organizada y dirigida a proporcionar pautas para el uso clínico y forense de este manual. La segunda incluye los criterios y los códigos diagnósticos de los diferentes trastornos, y la tercera recoge medidas dimensionales para la evaluación de los síntomas, criterios sobre la formulación cultural de los trastornos y una propuesta alternativa sobre la contextualización de los trastornos de personalidad, así como una descripción de las condiciones clínicas que están pues actualmente en estudio, ¿no? Además, este manual nos ofrece la clasificación de trastornos a lo largo pues, de todo el libro, y se divide a través de los trastornos, disforias o disfunciones que puedan existir o que sean relevantes, y dentro de estas pues sus diferentes categorías. Dentro de la clasificación de estos trastornos pues podemos encontrar trastornos del neurodesarrollo, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos bipolares y relacionados, de depresión, de ansiedad, obsesivos, compulsivos y relacionados con traumas y estresores, disociativos,
de síntomas somáticos, de alimentación y de la conducta alimentaria, trastornos de eliminación, trastornos de sueño, las disfunciones sexuales, disforia de género, los trastornos disruptivos del control de impulso y los conductuales, los adictivos y de consumo de sustancias, los trastornos neurocognitivos de la personalidad, parafílicos y la clasificación de otros trastornos. Muy bien, a nivel estructural y organizativo, estos cambios que se ven destacados actualmente en el DSM-5 son la eliminación del sistema multiaxial y la organización de todos estos capítulos, a diferencia del DSM en su cuarta versión. El DSM-5, como las condiciones anteriores de este manual, está basado en el modelo categorial. Esto implica que cada categoría diagnóstica es diferente de la salud y del resto de las categorías diagnósticas. Sin embargo, al ser conscientes, pues los autores de estas limitaciones del sistema categorial, ahora se incorpora hasta cierto punto un enfoque más dimensional que en las ediciones anteriores. Es decir, que se analiza la severidad de menor a mayor en los sistemas, leve, moderado y severo, en diversos cuadros clínicos en donde el trastorno puede ser un trastorno, por ejemplo, depresivo mayor y otros trastornos adictivos o relacionados con sustancias. Además, también se elimina el sistema multiaxial porque generaba distinciones artificiales y era poco utilizado. Por ejemplo, todas las categorías diagnósticas de los ejes 1, 2 del DSM-4-TR están incluidas en la misma sección, en la sección 2 en el DSM-5, con anotaciones separadas con esta categoría para las condiciones médicas que se pueden asociar y que antiguamente se podían ver en el eje 3 y en estos factores psicosociales y ambientales en el antiguo eje 4 para la discapacidad, entendida esta como el daño en el funcionamiento social, laboral o en otras áreas significativas de la vida cotidiana. Entonces podemos encontrar esas diferencias de esta estructura general del DSM-5. Ahora bien, el SI es un sistema de clasificación de eje variable. Su estructura se ha desarrollado a partir de la propuesta de William Farr en la época en la que comenzaron las discusiones internacionales sobre la estructura de una clasificación. Su esquema fue que, para todos los propósitos prácticos y epidemiológicos, los datos estadísticos relativos a las enfermedades deberían agruparse de la siguiente forma. Primero las enfermedades epidémicas, después las enfermedades constitucionales o generales, las enfermedades localizadas ordenadas por sitios, después las enfermedades del desarrollo y por último los traumatismos. El CIE-10 comprende 3 volúmenes. En el primer volumen encontramos las clasificaciones principales. En el volumen 2 provee la orientación a los usuarios de este manual y en el volumen 3 el índice alfabético de esta clasificación. La mayor parte del volumen 1 está dedicada a la clasificación principal compuesta de las listas de categorías de 3 caracteres y la lista tabular de inclusiones y subcategorías de 4 caracteres. Se conoce como el núcleo de la clasificación. Esta clasificación está dividida en 21 capítulos. En el primer carácter del código del CIE es una letra y cada letra se asocia con un capítulo en particular, como vemos en la imagen. Se asocia, con excepción de la letra D, que se utiliza en el capítulo 2, tumores, y en el capítulo 3, las enfermedades de la sangre y de los órganos, y así subsecuentemente.
Cada capítulo contiene suficientes categorías de 3 caracteres para cubrir sus necesidades. No se han utilizado todos los códigos posibles de manera de dar espacio para una futura revisión y expansión. Los capítulos están divididos en bloques o grupos homogéneos de categorías de 3 caracteres. En el capítulo 1, el título de los grupos refleja los ejes de clasificación, modo de transmisión y grupos amplios de organismos infecciosos, por ejemplo. Dentro de cada grupo, algunas de las categorías de 3 caracteres corresponden a afecciones únicas, seleccionadas debido a su frecuencia, gravedad o vulnerabilidad a las acciones de salud pública, mientras que otras corresponden a enfermedades con alguna característica común. Se provee generalmente espacio para otras afecciones o condiciones que deben ser clasificadas y que contienen enfermedades diferentes pero poco frecuentes, así como las afecciones no especificadas. Aunque no sea obligatorio para la notificación a nivel internacional, la mayoría de las categorías de estos 3 caracteres están subdivididas por medio de un carácter de clasificación internacional de enfermedades a través de un numérico después de un punto decimal, lo que permite hasta 10 subcategorías. Entonces entendemos que en cada capítulo podemos encontrar el grupo, la categoría y la subcategoría. Si bien el DSM-5 y el CIE-10 tienen múltiples semejanzas e incluyen en su interior problemáticas psíquicas y psiquiátricas que se parecen entre sí, la verdad es que se trata de 2 manuales de referencia totalmente distintos y con varias diferencias a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces hablaremos de ellas a continuación. Una de ellas es el nivel de la especificidad en trastornos mentales o clasificación general de las enfermedades. Uno de los principales aspectos en los que podemos encontrar elementos que diferencian ambos manuales es el hecho en el que, mientras que el DSM es un manual de referencia centrado en los trastornos mentales, el CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades. O sea, 2 cosas completamente distintas. El CIE, incluyendo no solo las alteraciones de la psique, sino el conjunto de trastornos y enfermedades médicas que puedan aparecer en el ser humano, mientras que en el DSM-5 solo vamos a encontrar las problemáticas y los trastornos mentales específicos. Esto son solo algunos en los capítulos del CIE-10, mientras que en el DSM-5 se habla en todo el manual, lo cual, a pesar de que incluye solamente una parte en el capítulo 5 o F de los trastornos mentales, el CIE también recoge cualquier enfermedad o problemática médica. Además, también hablemos de sus diferentes objetivos, que en estos 2 sistemas de clasificación, aunque son de gran utilidad en el ámbito sanitario y sus contenidos son altamente parecidos entre sí, pero no iguales, se pueden encontrar una diferencia con el objetivo concreto que tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Ambos se orientan al diagnóstico, pero el DSM-5 tiene como objetivo una descripción sistemática y precisa de los criterios diagnósticos y sus características propias de ese trastorno, mientras que el CIE se orienta a realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno. Es decir, que en este sentido, el primero resulta ligeramente más preciso en la descripción de los síntomas. Otra diferencia que tienen es la organización que les genera. Ya hablamos de que una fue elaborada por la Asociación Americana de Psiquiatría, mientras la otra por la Organización Mundial de la Salud. Además, su nivel de reconocimiento
aunque son pues dos sistemas de clasificación que se utilizan en el ámbito de la salud. El DSM-5 es más conocido y reconocido, utilizado en América, mientras que el CIE-10 es especialmente en Europa y en la gran mayoría de las psiquiatrías del mundo. Además, también encontramos el número de las grandes categorías, que esto representa el contenido de la clasificación que se realiza en los diferentes trastornos mentales. Estas diferencias que podemos encontrar es en sus categorías, y hablamos también de ellas, mientras que en el CIE-10 incorpora un total de 10 secciones diferenciadas en capítulos dedicados a los trastornos psíquicos, de los cuales 3 se dedican a trastornos infantiles. En el DSM-5 vamos a encontrar un total de 21 grandes categorías diagnósticas. Estas hay que tomarlas en cuenta, que hablamos de grandes grupos de trastornos, existiendo diversos trastornos en la mayoría de cada uno de estos grupos, ¿ok? Además, otra diferencia entre ambos sistemas de clasificación son sus diferentes trastornos o presencias de un mismo trastorno con diferentes denominaciones. La diferencia que resulta más notoria se encuentra en el que en el DSM-5 como en el CIE-10, estas clasifican los trastornos psiquiátricos con diferentes nombres. Incluyen criterios que pueden ser divergentes entre sí. Incluso existen algunos que directamente no existen o son considerados como entidades diagnósticas en uno de los sistemas clasificatorios, así como ocurre en el trastorno mixto ansioso-depresivo, por ejemplo. Otra de las diferencias es la transculturalidad. Este es un elemento diferencial principal entre estas dos clasificaciones, ya que a pesar de que estos dos sistemas tienen críticas que suscitan gran utilidad o no, en el DSM-5 está basado en una perspectiva y un entendimiento en la psique que se basa en la mentalidad y en la cultura occidental, mientras que en el caso del CIE-10 se toma más en cuenta la existencia de las diferentes problemáticas propias de las culturas. Es decir, que mientras el DSM-5 es posible que se representen ciertas problemáticas, no se acaban de ajustar a los criterios diagnósticos debido a elementos culturales que divergen con respecto a la cultura occidental. Mientras que en el CIE, pues la transcultural permite una mayor aplicabilidad en otras regiones del mundo, en diferentes circunstancias y con maneras distintas de entender una realidad para poder realizar un diagnóstico. Dentro de estos dos sistemas de clasificación que hemos estado hablando, las categorías de todo sistema categórico, valga la redundancia, para poder serlo deben cumplir con 3 criterios fundamentales, así como lo cumplen estos. Deben ser discretos, ser mutuamente exclusivos y ser exhaustivos. El modelo categórico no detecta diferencias individuales y presenta una gran dificultad para reflejar la gravedad de un trastorno. No informa sobre el grado de ajuste a los contextos vitales y tampoco identifica las características clínicamente relevantes. Además, el manejo dimensional en los escenarios clínicos impondrá limitantes importantes en donde habrá que aplicar en cada caso varias medidas válidas y confiables para la población a la que pertenezca cada paciente, además de que no será tarea fácil determinar la naturaleza y el número de dimensiones requeridas para proporcionar una representación adecuada de la psicopatología de algunas personas. En ambos sistemas de clasificación podemos encontrar que contar con los diagnósticos clínicos válidos y fiables debería y es esencial para predecir el curso del trastorno en el que se categoriza a la persona, además enfocar adecuadamente el tratamiento
evaluar los resultados de la terapia, así como también calcular las tasas de prevalencia de diferentes trastornos mentales para poder planificar los servicios que le asisten, así como identificar correctamente a los pacientes también para investigaciones clínicas, etc. Hablar de estos dos sistemas de clasificación hasta el momento ha sido estructural, sin embargo, espero que la información les sirva y de mi parte es todo. Gracias por acompañarme.